Monstruos sobrenaturales andan sueltos. Practicantes de artes arcanas están aquí para provocar el fin del mundo. Siniestras fuerzas paramilitares están utilizando objetos paranormales para ganar ventaja sobre sus enemigos. En resumen, las cosas están mal. Y cuando lo anómalo está fuera de control, todos sabemos que solo hay un grupo al que pensarías llamar: la Unidad de Incidentes Inusuales del FBI. ¿Qué? ¿Esperabas a alguien más? Claro, no tienen los recursos de la Fundación SCP, no tienen la estrategia de la Coalición Oculta Global, no tienen la crueldad de la Insurgencia del Caos ni las ventajas del conocimiento arcano de la mano de la serpiente. Pero tienen que tener algo, ¿correcto? ¿Correcto? De acuerdo, tal vez no estés convencido, pero lo estarás. Puede que aún no los respetes, pero cambiarás de opinión cuando descubras que la Unidad de Incidentes Inusuales se ha ocupado de una de las anomalías más importantes que existen: SCP-001, o como la llaman los verdaderos expertos de la UII, AC-3, abreviatura de Anomalía Confirmada 3. Si las pruebas y los archivos reunidos por la UII son creíbles, y a quién estamos engañando, por supuesto que son creíbles, entonces pueden tener la respuesta a una de las preguntas más grandes del mundo anómalo: ¿cómo se formó realmente la Fundación SCP? Pero antes de entrar en los misterios de AC-3, hablemos un poco más sobre los verdaderos héroes de la historia de hoy, la Unidad de Incidentes Inusuales. Esta rama secreta del FBI, la principal agencia de inteligencia nacional de Estados Unidos, fue encargada personalmente por J. Edgar Hoover durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Por la misma razón por la que literalmente todo sucedió en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Para tener ventaja sobre los soviéticos, Hoover fue un hombre extraordinariamente poderoso en la política estadounidense, y su mandato como director del FBI abarcó los periodos de 8 presidentes diferentes. Si él quisiera iniciar una unidad de agentes cuyo único trabajo fuera investigar lo sobrenatural, nadie se interpondría en su camino. Todo el mundo siempre habla de la carrera de armamento nuclear que tuvo lugar en la década de los 60, pero muchas menos personas hablan de la carrera de armamento sobrenatural que estaba sucediendo exactamente al mismo tiempo. La Segunda Guerra Mundial coincidió perfectamente con la Séptima Guerra Oculta, un evento geopolítico importante que jugó un papel enorme en la configuración de la Coalición Oculta Global, y se creía que varios miembros de alto rango del partido nazi eran figuras clave en esta guerra mágica y secreta. Cuando los soviéticos saquearon varias ciudades alemanas como parte de sus campañas ofensivas en la Segunda Guerra Mundial, pudieron recuperar decenas de elementos anómalos que los nazis habían estado usando para consolidar su poder oscuro. Esto no fue un buen augurio para el gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Después de todo, lo único que les daba más miedo que los comunistas eran comunistas mágicos. Estados Unidos necesitaba construir su propio arsenal anómalo, y ahí es donde entra la Unidad de Incidentes Inusuales. El FBI asignó a parte de su mejor personal a la tarea. La mayoría eran agentes que habían experimentado un encuentro paranormal en el campo, o que estaban siendo castigados por algún tipo de error atroz que habían cometido en el desempeño de sus funciones en otro lugar. A pesar de no ser lo mejor de lo mejor, estos agentes seguramente estaban ansiosos por tener en sus manos algunos Ancons. Esto no es ningún error, por cierto. La Fundación se refiere a las anomalías con las que trata como SCPs o SCIPs. La COG los llama para amenazas, y la UI los llama Ancons, una abreviatura para anomalías confirmadas, al menos cuando se trata de eventos o ubicaciones anómalas. Los objetos anómalos como libros malditos o armas sobrenaturales poderosas se denominan Arcon, o artefactos confirmados. Y finalmente a las personas anómalas o entidades sensibles se les conoce con el desafortunado nombre de Hombre Ancon. Puede que no suene tan bien, pero al final, por lo menos funciona para el trabajo. Si bien la Unidad de Incidentes Inusuales puede carecer del conocimiento, la fuerza, los recursos e incluso la credibilidad de sus compañeros de grupos de interés, eso no significa que no realice un seguimiento de los demás. De hecho, tiene una relación bastante única con cada uno de ellos. La COG, por ejemplo, es apodado Los Trajes por la UII. La directiva oficial de la UII establece que los trajes los superan en rango, y si un miembro de los trajes les pide que sigan una orden, deben seguir adelante y hacerlo. Lo mismo ocurre con los miembros de los fuegos artificiales, que es el nombre para la insurgencia del caos. A diferencia de la Fundación, que generalmente tiene los recursos para enfrentarse cara a cara con la insurgencia del caos, la UII está legítimamente aterrorizada de ellos. Las órdenes oficiales de la parte superior son que los agentes de la UII hagan lo que digan, o podrían recibir un disparo en la cabeza de un insurgente del caos o algo peor. A continuación, los compradores de arcones, también conocidos como Marshall, Carter y Dark, un siniestro club de caballeros y subastador de artículos anómalos. El protocolo oficial consiste en asaltar cualquier trato realizado por Marshall, Carter y Dark.
Pero a menudo estas redadas no tienen éxito, porque la fuerza de seguridad de estos son combatientes más competentes que cualquiera en la nómina de la unidad de incidentes inusuales. En el otro extremo del espectro está la colección de arcones, el apodo oficial de la UI para la mano de la serpiente. Los líderes de la UI recomiendan que sus agentes no organicen enfrentamientos uno a uno con ellos. Los memorandos oficiales también contienen la frase: si te dan una orden, considera seguirla. Probablemente puedan incendiarte usando su mente. Y finalmente, la relación más importante de todas es la que tienen con la Fundación SCP. Al igual que el resto de los grupos de interés en su lista, la UI está subordinada a la Fundación SCP. Sus agentes felizmente reciben órdenes de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Llaman a la Fundación los Skippers, pero no dejes que el nombre casual te engañe. La Fundación SCP está tan por encima de ellos en el orden jerárquico que rara vez se comunican de manera oficial. Cuando la Fundación habla con la UI, siempre es a través de códigos. No soñarían con dejar que un desafortunado agente de la UI los ayude en ninguna operación importante, pero los agentes más poderosos de la Fundación podrían ocasionalmente dejar el trabajo a agentes de la UI. Si uno de estos federales recibe un mensaje que comienza con "Hola Skipper", puede estar seguro de que está a punto de tener un caso anómalo de baja prioridad empeñado a él. La UI está tan subordinada a la Fundación SCP que a veces ha resultado en confusiones verdaderamente humillantes. Un miembro de alto rango de la UI una vez recibió pedidos de un repartidor de pizzas, porque pensó que el nombre de la pizzería, Spice Crust Pizzería, que podría abreviarse a SCP, era en realidad una planta codificada enviada por la Fundación para entregar un mensaje, en lugar de lo que en realidad era, una pizza de pepperoni y queso. Incidentes como este son la razón por la que nadie se toma en serio a la UI. Pero según ellos, hubo un tiempo antes de todo esto. Ese tiempo finalizó el 7 de septiembre de 1954, cuando AC-3 o SCP-001, como la Fundación lo llamaría más tarde, apareció por primera vez en el radar de la UI. Parecía ser lo más estándar que puedas imaginar, un edificio anómalo de una escuela secundaria causando una perturbación en los suburbios de una pequeña ciudad de Estados Unidos. La UI recibió la llamada después de que varios estudiantes afirmaron que el interior de su escuela de repente se veía completamente diferente de lo que había sido antes, a pesar de que no había registros de una remodelación oficial, y no estamos hablando de mover muebles y una nueva capa de pintura. El archivo oficial de AC-3 registra una serie de cambios. Estos incluyen, entre otros, que todas las paredes del edificio se conviertan en concreto reforzado con acero, todas las ventanas oscurecidas desde el interior, los escritorios de los estudiantes, efectos personales, libros de texto y cualquier otro equipo estándar que quede dentro de la escuela desaparece por la noche. Todo el plano del edificio parece haber cambiado, con habitaciones que se alteran tanto en dimensiones como en ubicación, además de presentar modificaciones aparentemente aleatorias en su interior. Nada de esto coincidía con los planos originales del edificio, que fueron obtenidos por la UI poco después de que se informara sobre el Ancon. Pero las cosas se pusieron aún más extrañas para los agentes de la UI. El edificio ahora contenía 17 computadoras, cada una con RAM de núcleo magnético de última generación y ciberseguridad avanzada. Para una escuela secundaria suburbana en 1954, no hace falta decir que esto fue extremadamente impresionante. Pero lo más extraño de todo fue el hecho de que una gran pared de acero aparentemente impenetrable había aparecido en el auditorio, bloqueándolo y dejando lo que estaba sucediendo al otro lado como un completo misterio. Naturalmente, la unidad de incidentes inusuales hizo lo poco que pudo para investigar el asunto. El primer grupo de investigación que enviaron adentro, el equipo AC-3-O5, nunca volvió a salir, y el equipo AC-3-O6, el equipo que enviaron para localizar y recuperar al primer equipo, también desapareció dentro de la anomalía. Clásica experiencia de trabajo de la UI. Casi un mes después del descubrimiento y la contención inicial, un ruido extraño comenzó a emanar del auditorio. Poco después de eso, el edificio se llenó de gente, todos caminando y trabajando en diferentes operaciones. Curiosamente, todos los que estaban allí tenían un parecido con los miembros del equipo AC-3-O6, el equipo de rescate enviado para salvar a los 12 miembros del AC-3-O5, todos los cuales aún estaban desaparecidos. 3 meses después, la extrañeza se intensificó. Más ruidos provenían del auditorio, y las personas anómalas dentro del edificio se habían reunido alrededor de la pared de acero del interior. Había un agujero en la pared de casi 2 metros de diámetro, y cada 3 minutos, durante varias horas, las personas en la habitación parecían simplemente sacar un objeto anómalo. Luego se llevaban los artículos y se colocaban en una de las muchas salas que solían tener aulas antes de ser encerrados. La gente dentro del edificio pareció empezar a proteger estos extraños objetos. Otros comenzaron a realizar pruebas con lo que parecía una tecnología y métodos mucho más avanzados que los que poseía la UI durante la década de los 50. ¿Qué estaba pasando aquí?
Unos días después, varios guardias armados salieron del edificio y comenzaron a vigilar el perímetro. Cuando el personal de la UI intentó liderar un asalto contra estos guardias, fueron rápidamente dominados, incluso cuando avanzaban con un número muy superior. Si esto se debió a la habilidad de los guardias o a la incompetencia de los agentes de la UI, sigue siendo una pregunta abierta. Aunque por extraño que parezca, la información de inteligencia que brotaba del interior confirmó que las personas que estaban dentro estaban tratando los elementos anómalos con protocolos de prueba y contención de la UI, lo que es consistente con el conocimiento que AC3-O5 habría tenido. Parecía como si O5 o copias de O5 estuvieran creando una nueva organización separada desde adentro. Y muy pronto, ya no se limitaba solo al interior del edificio AC3. AC6, un hombre Ancon que la UII había estado rastreando fuera de la escuela, fue repentinamente secuestrado y metido en un automóvil negro por dos asaltantes que parecían idénticos al agente Dixon, un hombre que había sido miembro del equipo AC3-O6. El automóvil negro regresó luego a las instalaciones de AC3 y los guardias armados le permitieron ingresar al complejo. Luego, los clones de Dixon sacaron a AC6 del automóvil y lo colocaron en contención en una de las aulas. No pasó mucho tiempo después de eso que las personas anómalas dentro de la instalación AC3 se pusieron en contacto directo con la UI en el exterior. Enviaron un mensaje en código Morse el 1 de mayo de 1965. Las personas que enviaban el mensaje se identificaron como el Consejo O5, un nombre que parecía ser tomado directamente del equipo O5 de reconocimiento enviado a la instalación hace meses. Identificaron la nueva organización que habían construido dentro de los confines de la instalación AC3, la Fundación SCP. Simplemente habían abierto su primer sitio de contención. Esta nueva fundación expresó el deseo de convertirse en aliados de la unidad de incidentes inusuales, pero lamentablemente para ellos fue esencialmente la última vez que realmente serían relevantes. Si creemos en esa historia del origen de la fundación, entonces la UI fue testigo del nacimiento de la organización que rápidamente lo superaría y eclipsaría, y como con todas las entradas bajo el título SCP-001, vale la pena tomarla con una buena dosis de escepticismo. Esta es una gran victoria para la humanidad en la búsqueda de asegurar, contener y proteger anomalías peligrosas, pero una gran derrota para la unidad de incidentes inusuales. Ahora ve a ver SCP-001, cuál es el verdadero 001, y SCP-001 cuando raya el alba, para más viajes a los infinitos misterios de SCP-001.